Estamos presentando efectivamente, como sucede todos los martes y jueves, como quedó dicho, Comunidad por Buena la Actitud Radio. Hoy, haciéndole reemplazo a Fabián Becerra y Néstor Ríos, que son los conductores naturales de este espacio. Ustedes saben que el espíritu de este programa este es el programa número 17, así que ya lo venimos comentando. La idea es darle oportunidades y participación a la gente. Inicialmente, de lo que conocemos como el primer anillo o la primera onda expansiva, que sería el partido de Vicente López. Ustedes saben que una radio digital es universal, digamos, ¿no? Probablemente la gente de Tanzania nos está escuchando, de Reykjavik, como le digo a los chicos, un poco pretencioso, ¿no? Nada, es simbólico desde ya. No están los conductores, así que vamos a acompañarlos nosotros. La idea es seguir escuchando voces cercanas, voces que tienen que ver precisamente con nuestra comunidad, que empieza con música. Ya vamos a tener a nuestra visita, ya lo vamos a ir presentando, así que a lo largo del programa vamos a ir abordando temas básicamente vinculados con el mundo de la educación, pero no necesariamente de ese tema. Así que ya vamos a estar con el doctor profesor Rubén Bordón, que es un hombre vinculado al mundo de la educación, de una larguísima trayectoria en ese ámbito, así que un invitado muy interesante como para ir teniendo una idea de la situación actual de la educación en la Argentina, pero también la Argentina que según su visión él ve para adelante. Eso va a ocurrir aquí, en Comunidad por Radio Buena la Actitud. Seguimos presentando en Buena la Actitud Radio Comunidad, este espacio para los vecinos de la primera onda expansiva, como hacíamos una explicación pretendidamente técnica, ¿no? Bueno, dijimos que íbamos a estar con un entrevistado, una visita que nos acompaña hoy, el doctor profesor Rubén Bordón, una figura de una larga trayectoria en el mundo de la educación. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cuántos años en el mundo de la educación? 42 años. 42 años. Obviamente en una institución muy prestigiosa que usted vio nacer y crecer y desarrollar hasta llegar a puntos importantes como el Centro Cultural Italiano, para que la gente de Zona Norte lo ubique, ¿no es cierto? Así es. Tuve la suerte de que la comunidad italiana me invitara, cuando apenas tenía 25 años, a formar parte de esa entidad, que en aquel momento tenía 2 escuelas. Y bueno, a lo largo de 40 años, 41 años, logramos adherir 2 escuelas más, un instituto no universitario a nivel superior y convenios con universidades en el extranjero, específicamente en Italia y en Oxford. Tanto sea con la Universidad de Génova, con la Universidad de Bari, con la Universidad de Perugia y con un college en Oxford. La verdad que, y además otras actividades siempre en el mundo de la educación, y fundamentalmente la educación con el trabajo. Eso es lo que me ha preocupado muchísimo, y he podido intercambiar experiencias con pedagogos, con personas que se dedican y se han dedicado a la educación y que desde el doctor Tacchini, hijo, hasta otros destacados miembros de la educación que nos han permitido acrecentar los conocimientos y avisorar un futuro para esto que es muy importante para la Argentina, si bien hoy estamos atravesando un problema económico y político importante. Esperemos que también, porque no le es para nada ajeno, el tema de la educación. El tema de la educación es algo que atraviesa toda la sociedad y es, a mi modesto entender, lo principal. Algunos piensan que es la seguridad o la economía. Es cierto que esto hay que restablecerlo, pero sin ningún lugar a dudas, lo que tenemos que hacer a través de la educación es cimentar las bases de la sociedad y de los futuros los jóvenes y dirigentes y la sociedad misma a través de la educación. Sin educación no tenemos absolutamente nada. Doctor, usted, para hacer un punto de comparación, porque lo dijo así muy rápido, como si fuera a soplar y hacer botella, como dice el dicho, esta institución nace de la comunidad italiana, ¿no es cierto?, de la colectividad italiana
Es decir, fue una institución chiquita y en estas pocas décadas, digamos, pudo crecer y avanzar tan rápidamente, ¿no? ¿Cómo se hizo esa experiencia? Porque sé que usted incluso hasta llegó a ver la construcción o parte de la construcción de la sede Villa Adelina del Centro Cultural Italiano, por ejemplo. Algo así como que lo hicieron con sus propias manos, de alguna manera. Sí, efectivamente. Yo creo que el nacimiento de las escuelas del Centro Cultural Italiano, así mismo como de otras colectividades, la alemana, la británica y demás, se basaron en el esfuerzo de los integrantes de la comunidad. En el caso de Villa Adelina, mi generación fue la última que aportó con sus manos, con su trabajo, después de nuestros propios trabajos, al engrandecimiento, incluso desde la albañilería, para poder hacer aulas para aquellos alumnos, estoy hablando del año 82, 85. Toda la generación que nos precedió de italianos que habían venido de Italia, del sur de Italia, en el caso de Villa Adelina, ese colegio nació en un club, en el Stella Alpina, que era un club de la comunidad italiana en la estación de Villa Adelina. Hoy funciona la parada del 71, una línea de colectivos. Ahí se generó el primer colegio. Con el apoyo de la familia Roca, ¿no? La familia Roca y también con el ingeniero Baldani, que era el propietario de la compañía fosforera argentina, que funciona aún en León Suárez. En realidad, el colegio se iba a llamar Ingeniero Baldani. Pero la comunidad Roca ayudó, la familia Roca ayudó muchísimo con esa tarea. Y luego está esa tiene sedes en la calle Soldado de Malvinas. La de Olivos. La fundacional es la de Olivos, ¿no es cierto? No, nacieron separadas. Nacieron separadas, te fíjese qué curioso. ¿En forma simultánea, digamos, en la misma fecha? Casi, con diferencia de 4 años. Primero Olivos y después Villa Adelina. En Olivos la comunidad italiana era básicamente del norte de Italia, obviamente con empresas italianas que ya y también, de igual forma que en Villa Adelina crecieron y se formó con el aporte de cada uno de los italianos que querían que sus hijos aprendieran la lengua y la cultura italiana. Bueno, esos vaivenes de la vida que tienen las gestiones, uno también discute a diario que si algo está bien o está mal, pero en realidad lo que está bien o está mal es la gestión. Claro. No importa si es de qué tipo de gestión estemos hablando, lo importante es que sea buena. Gestión que a veces suele crujir como en estos momentos, por ejemplo, hay que estar muy atentos. En Villa Adelina contaban nuestros antecesores que hubo un desaguisado, por llamarlo de alguna manera, que sea una palabra que ya no se use, con algunos miembros que no destinaron los fondos para continuar con el colegio. Y bueno, por suerte se pudo continuar y ahí entra el Colegio de Olivos, asume la conducción de aquel colegio e incorpora a los dirigentes de Villa Adelina a su comisión directiva, porque no nos olvidemos que quien gestiona esto es una asociación civil. Yo me refería a la importancia que tiene la gestión educativa. Claro, el papá lleva a su hijo y ve la institución, pero no sabe todo el trasfondo, cómo es gestionar y hacer sustentable una institución de tantos años. Digo porque vemos que hoy en día, con la crisis económica, siempre ha habido distintas crisis en Argentina, muchos colegios o algunos colegios empezaron a cerrar, ¿no es cierto?, ante la duda o ante algunas falencias en la gestión que es tan importante y que usted conoce tanto, ¿no?, a lo largo de todos estos años, como indicó. Sí, es verdad lo que usted dice con respecto a la gestión. Usted fíjese que esta institución creció a tal nivel que adquirió en el 2014 la escuela que fundó Garibaldi en Capital. Garibaldi. Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, con otros 6 italianos que fueron
corridos en esas peleas internas de Italia. Un libertador italiano, digamos. Sí, para algunos El es que un que libertador, unificó. para otros no, pero Sí. el almirante Brown, por ahí, para el almirante Brown no lo era. Pero realmente fundó ese colegio, perdura hasta hoy, y la verdad Estuvo es en que... crisis también, ¿no? Un ¿Cómo? colegio estuvo en crisis. Se cerró 3 veces. Es más, durante la fiebre amarilla, el colegio se Fiebre amarilla, cerró estamos y hablando de 1800. fue hospital para Claro. y en los últimos tiempos, en el 2016, se adquirió el 20 de junio en San Isidro. Es decir, esto tiene que ver, Es reiteramos decir, acá, aquellos pioneros lograron a lo largo de los años, ¿no es cierto?, con la gestión, incorporar al grupo del Centro Cultural Italiano sí, esta sí. institución. Pero como la verdad es que gestionamos, como lo dice la Constitución Nacional Italiana, siempre fundado en el trabajo. Y esto tiene que ver mucho con la gestión. La gestión es conocer qué se está haciendo, saber que la educación, un colegio es una empresa educativa, Claro. y la educación nos deja, hay que empezar a reconocer que la educación, si bien es una inversión a nivel privado y a nivel estatal, el dinero, desgraciadamente o afortunadamente, circula, pero hay que saber administrar. Nosotros, esto, en el caso personal, lo hemos llevado acá, en el municipio. Ustedes recuerdan, tuve la suerte de pasar por la función pública y llevar esa experiencia a lo que hoy es el Centro Universitario Vicente López, el CUP. En Munro, ahí a metros de la estación Munro. Sí, el Munro, exactamente. Hoy, más allá de carreras universitarias, tiene carreras terciarias, y los acuerdos universitarios que se hicieron es la prueba cabal de que el Estado, en este caso municipal, de forma mancomunada y en el trabajo, se puede hacer muy, muy buena experiencia en el ámbito educativo. Doctor Bordón, para cerrar un poquitito el tema del Centro Cultural Italiano y para que la gente tenga una idea, los chicos hoy en día, cuando ingresan, en jardín o maternal inclusive, ¿no es cierto?, saben que cuando egresen de la secundaria van a tener un viaje. Cuénteles a la gente acerca de esa posibilidad que los chicos a lo largo de toda su formación ya van sabiendo que van a coronar el paso por el Centro Cultural Italiano, con nada menos que con un viaje de las características que usted nos va a contar. Sí, realmente, si hay algo, como bien usted lo define, que corona el estudio de los alumnos, es el viaje que se hace a Italia. Pero no es un viaje de egresados, es un viaje de estudios. Exacto. Esto marca la diferencia en cuanto a conducta de los alumnos y en cuanto al aprovechamiento de lo que aprendieron desde el nivel inicial al nivel secundario, y van a, de alguna manera, a plasmar vivencialmente lo que han leído a través de los libros, de lo que les han contado incluso sus abuelos, y tienen la oportunidad de sentir el acogimiento de los italianos y ese vibrar que seguramente sienten cada uno. Yo lo he vivido con los chicos, al ver la tierra de sus ancestros. Y la verdad que entrar, lo más importante que es entrar a una universidad en Italia, aún antes de entrar en Argentina, porque no han egresado del secundario y ya son alumnos, por ejemplo, en la Universidad de Perugia, donde están es decir, se reciben aquí, completa. se reciben en Argentina y ya tienen un título, que pueden llegar a ser alumnos de la Universidad de Perugia. Sí, pero aparte tienen ellos cursan por el convenio que existe con la Universidad de Perugia, un tiempo ahí aplicando los conocimientos en el lenguaje y en algunas materias, incluso con algunos alumnos de Italia. Esto realmente es un plus, más allá de que cuando egresan, ellos ya tienen una doble titulación y pueden entrar sin examen de ingreso en cualquier universidad de Europa, no solamente de Italia. Y otra cosa que es importante es que hay una especie de hermanamiento, un intercambio cultural, es decir, no solamente el Centro Cultural Italiano de Argentina
va a Italia en este viaje de fin de estudio, digamos, donde aprovechan a hablar, obviamente, el idioma italiano, que aprenden a lo largo de toda la formación, sino también el inglés, ¿no es cierto? Porque hay una parada, digamos, en Inglaterra también, ¿no? Porque al darles inglés, ¿no es cierto? Sí, hoy estamos orgullosos de que los alumnos que salieron y que seguramente seguirán durante muchos años más saliendo o egresando del Centro Cultural Italiano, tengan esa impronta y esa cosa de poderse manejar en una lengua tan internacional como justamente es el inglés, y en las empresas. Yo debo manifestar esto algo muy personal y familiar. Yo tengo 2 hijas egresadas del Centro Cultural Italiano, una es, la mayor es musicoterapeuta, y la segunda, la menor es psicóloga, pero se dedica a recursos humanos. Esta hija vive hace ya 7 años en Italia, junto con su novio, que fue el compañero de colegio desde el nivel inicial. Ajá, mirá, qué historia. Es algo importante. Eso es otra de las cosas que Exacto, que da un colegio. no es, claro, no es particularidad del Centro Cultural Italiano, pero se da en que se forman algunas parejas. Pero han tenido ellos la suerte de tener trabajo, conseguir su casa, vivir allá, tener sus créditos y demás. Y a mi hija específicamente la contrataron en Italia, no solamente por el italiano, sino por el inglés. Eso es un plus muy, muy importante, más allá de que obviamente no quiero entrar en pormenores respecto a la enseñanza del inglés justamente en Italia, pero, pero sin ningún lugar a dudas, el Centro Cultural Italiano le permitió, sin ir a una academia o aparte y demás, un manejo del inglés que realmente no lo hubiera tenido en otro lado. Y esto hoy lo está viendo ella en su desenvolvimiento profesional. Bueno, aprovechamos para saludarla porque esta radio es online, va por internet, así que seguramente nos puede llegar a estar escuchando. Aprovecho para eso. Y si no, ya vas a recibir el mensaje. Estamos hablando con el doctor, profesor Rubén Bordón, y vamos a seguir con él. Pero ahora, Nacho es nuestro operador técnico de Radio Buena la Actitud, un poquitito de música y seguimos hablando ya sobre otros temas. Como todos los martes y jueves en Radio Buena la Actitud, Comunidad, está con nosotros el doctor, profesor Rubén Bordón, hablando acerca de distintos temas, sobre todo el mundo educativo. A propósito, y ya se abre un nuevo panorama después de las elecciones, pero en primer lugar, ¿cómo está viendo la educación a nivel nacional, digamos? ¿En qué nivel estamos? Para después sí ya hablar qué etapa podría venirse, ¿no? A ver, en este sentido creo que hay que tener en cuenta lo que el actual gobierno y el entrante vienen sosteniendo, y hay que recordar, la educación a nivel nacional es básicamente desde el año 94, más o menos aproximadamente, en que el doctor Menem con la doctora Susana de Cive delegaron las facultades del manejo de la educación en cada provincia. La nación, su rol es articular esta cuestión. Entiendo que hoy, como dije hace un rato, la educación viene en crisis y es una crisis social también que se ve reflejada en las aulas. ¿Por qué? Porque el impacto económico se refleja en las aulas. La falta de alimentación provoca que los alumnos tengan una menor preparación intelectual, incluso en el aspecto cognitivo. En el aspecto laboral, los padres tienen que hacer frente a una escasa alimentación, productos alimenticios, y por otro lado, aunque esto muchas veces no se tenga en cuenta, poca dedicación a los hijos, pero no por una cuestión que como padres no lo puedan hacer, sino porque están ocupados al tema laboral. ¿Sí? Claro. El otro tema es el de los profesionales. Nosotros como docentes
Y esto lo remarco desde este punto de vista porque creo que en países de todo el mundo, aún los de la órbita socialista, la educación tiene una formación universitaria. Y esto no va en desmedro de los institutos que aún hoy forman docentes, pero me parece que tendríamos que reforzar los contenidos, porque muchas veces, y yo esto lo entiendo así, la culpa no es del docente, porque hay una máxima que es, nadie puede transmitir más de lo que sabe. Claro. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. La docencia tiene que ser algo como es otras profesiones, como son otras profesiones, donde usted cada tanto tiene que capacitarse. Si no se capacita, el colegio o la unión de profesionales que sea, no le permite trabajar. Es decir, si usted es médico y no se capacita, va a estar en la mano de Dios. Esto es algo, y lo mismo pasa con la educación. Hemos caído en un juego de palabras con respecto a qué es ser docente. Para algunos gremios y para alguna parte de la sociedad, por suerte son minoritarios, el docente es un trabajador. Para la inmensa mayoría, el docente es un profesional. Y acá hay una diferencia. El trabajador, y no va en desmedro del trabajador, cumple 1 hora, 2 horas, 8 horas, se va a la casa y la responsabilidad es del empleador, del Estado, de quien fuere, quien lo contrata. El profesional no. El profesional cumple su cantidad de horas, pero aún así se va. Y tiene algo que se llama, en contra del mal ejercicio, mala praxis. Le pueden hacer un juicio por mala praxis. Un alumno que no alcanza los contenidos básicos que establece, en este caso, la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, estarían los padres en condiciones de decir, ¿por qué no aprendió mi hijo en el tiempo que estuvo en la escuela los contenidos básicos que establece la provincia de Buenos Aires? La educación es un tema muy complejo. Creo que tenemos que hacer, en esto sí, una unión nacional por la educación. Si no defendemos, y no este discurso de defender la educación pública. Yo en esto también quiero hacer una aclaración. La educación es un bien público según la ley. Esto es así. Pero la gestión es estatal o privada. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque a la hora de los resultados, en algunas jurisdicciones, vemos que no es tan buena una gestión como la otra. Y sobre esto también tenemos que trabajar, la capacitación, a mi modo de ver, vuelvo a reiterar, tiene que ser universitaria, no tiene que ser, el docente no la tiene que pagar, pero sí tiene que estar obligado a hacerla. Por lo menos cada 5 años y someterse a una evaluación. Y que a partir del nuevo escenario, tras las elecciones, ¿qué hay que aguardar? ¿Qué está visorando usted que viene para la educación en la Argentina? Con todos los anuncios que por ahora estamos escuchando, que después se verá por los canales que deberá recorrer, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Parlamento argentino, sea el caso que haya muchos cambios como hasta ahora se están anunciando, ¿no? Bosquejando, por lo menos. Bueno, a ver, a la luz de lo que ha dicho el presidente electo, no es desacertado lo que ha planteado en cuanto a cómo debiera ser desde el punto de vista económico la implementación de la educación, más allá de dislates o oportunismos políticos del sector de la que va a ser la oposición hoy en el gobierno, que obviamente o no entiende o no quiere entender de qué se está hablando respecto al manejo de la educación. Y en esto quiero hacer una aclaración. Empieza por, a ver, la educación tiene un costo para el Estado. Más allá de que debe ser una inversión, pero es un costo, que lo pagamos entre todos. Y como toda administración, tiene que estar bien administrado. No es cuestión de
hablar de, no, mejoramos la educación pública si aumentamos los sueldos al personal. En realidad, eso, y en esto quiero aclarar, que yo aumente los sueldos al personal no me asegura la mejora de la educación de gestión estatal ni privada. Sí creo que hay que ese dinero invertirlo, como dije antes, en capacitaciones, en creación de carreras que permitan, y lugares de formación para que salgan mejores profesionales en la educación. Y voy a hacer también un comentario respecto a los famosos vouchers. Exacto, porque se cayó en esa simplificación y quedó enveretado ahí el debate nacional, ¿no? Exacto. A ver, acá tenemos que analizar, y aquellos que estamos en el campo educativo conocemos. La educación en algunos países del mundo, caso los países nórdicos de Europa, fundamentalmente ahí hay no solamente una pedagogía como la finlandesa, sino que hay, a ver, usted estudia, no paga, pero una vez recibido, con su trabajo, devuelve la inversión. Uh-huh. En Italia, que es otro país que yo conozco, y lo mismo en España, pero en Italia, es decir... Hay más fuerte la educación pública, ¿no?, que la privada. Sí, sí, por supuesto, pero se maneja de esta manera. Entonces, fíjese que en Italia, el hijo del trabajador rural, por ser extremo, no paga en función a sus ingresos. Es decir, si un profesional presenta su planilla de ganancias más elevada que la del trabajador rural, el chico de ese profesional que presentó una ganancia más alta, le van a dar, en lugar de una beca del 100%, le van a dar en función a lo que ha declarado que gana. Es decir, el que tiene mucho dinero tiene que pagar. Esto en las universidades son de gestión pública, pero pagan. Después está el debate, por supuesto, de, al ser educación pública, no debe ser rentable necesariamente. En cambio, en una empresa educativa, como usted la identificó, es normal que se busque una rentabilidad también, más allá de la prestación del servicio educativo. Sí, pero te fíjese que en general las empresas educativas del sector privado, sea asociación civil, cuanto una SRL, SA o la que fuere, en realidad del 100% del ingreso, entre el 75 y el 80% va dedicado a el mantenimiento de las aulas, más allá, obviamente, los sueldos docentes, los premios, el pago de los servicios, que no son indiferentes en un país como el nuestro. ¿Teme que se retiren los subsidios para el sector de la educación privada? Cada vez menos. En realidad, no son subsidios, son subvenciones. Subvenciones porque el subsidio es casual, nada más. Es coyuntural. Claro. Pero las subvenciones cada vez, desde los últimos 15 años, 20 años, se han recortado. También acá hay algo que hay que entender, que, por ejemplo, las escuelas que tienen subvención, cuando dicen tienen del 80, del 100, del 60, en realidad no es así. Es sobre el sueldo de algunos docentes, con lo cual, prorrateado al balance anual, puede reflejar en realidad el que parece que es un 80, en realidad es un 30%. Uh-huh. Hay un dirigente, el señor Baradel, por ejemplo, que él habla mucho de esto, pero no desmenuza de manera cómo se aplica la subvención en una escuela. Uh-huh. Es más, yo creo que las escuelas privadas, ninguna tendría que tener subvención, porque eso permitiría esto que está planteando la nueva administración, ¿no? La oferta y la demanda, eligen el producto educativo que deseen, uh-huh, pagarán más, menos, pero acá hay algo que tener en cuenta. La educación siempre tiene un costo y es igual para cualquier colegio, cualquier institución educativa. Uh-huh. Estamos hablando con el doctor, profesor, claro, ¿por qué no? Pero doctor, es abogado usted, ¿no es cierto? Sí. Es decir, polifacético, argentino polifacético. No, porque soy abogado, me he especializado debido a mi trayectoria en la educación
en el derecho de familia. Ahí me especialicé en la Universidad de Loma de Zamora, porque bueno, todo me lleva a que justamente la escuela es, como me dijo una directora hace muchísimos años, una caja de resonancia de los problemas familiares. Ahora seguimos charlando con el doctor Bordón y ya vamos al encuentro, el último tramo, digamos, del programa con él. Seguimos en comunidad, seguimos en buena la actitud. Seguimos en comunidad, en buena la actitud, y estamos con el doctor, profesor Rubén Bordón, hablando de un temario bastante interesante, importante, amplio. Y ahora lo llevo, doctor, a la otra faceta, por ahí, no sé si nueva, pero de una presencia pública que tiene pocos años, digamos, que es su militancia política, a la luz del nacimiento de una nueva fuerza política en la Argentina, ¿no es cierto? Y que el partido se llama Demos, es muy nuevo, hay mucha gente que todavía no tuvo el tiempo para conocerlo, pero me gustaría que defina los lineamientos centrales de esta fuerza política que se llama Demos y qué diferencia hay con los libertarios. Bueno, en principio, quiero aclarar que mi participación política empezó a los 12 años. Por eso yo dije que en cuanto... No obstante eso, a ver, hoy los que estamos dentro de Demos Argentina, es un espacio político, hoy el único partido liberal, moderado, con una plataforma política expresada en todos lados, en las páginas, en las PASO, con una fundamentación geopolítica, porque nosotros entendemos que el rol y el papel que tiene que jugar la República Argentina en el contexto internacional tiene mucho que ver con nuestro lineamiento geopolítico. Tenemos que pensar en los canales que tenemos, tanto sea los canales náuticos, terrestres, aéreos, porque hoy nuestra principal preocupación es la inserción, hoy en el contexto de las naciones, hoy estamos un poquito a la deriva, si bien tenemos fugazmente relaciones con Estados Unidos o con el mundo, como nosotros llamamos, el mundo libre, la verdad es que hemos estado alejados durante muchísimos tiempos, nuestros problemas económicos también nos obligaron a que en determinado momento, cuando el dinero no nos prestaba una parte del mundo occidental, terminamos pidiéndoselo al mundo comunista. Y lo que queremos es volver a las bases básicamente muy similares en este sentido a lo que también hoy plantea el partido del presidente electo, a las bases de Alberdi, de Sarmiento, de Roca, que fueron los que llevaron el país adelante hasta que, bueno, después los sucesivos golpes militares, del cual, por ejemplo, incluso surgió el general Perón, ¿no? No tenemos que olvidar esto. Y hasta la fecha no hemos podido lograr los alcances económicos que había en aquellos momentos. Si bien debemos reconocer que también se lograron algunos alcances económicos hasta los primeros tiempos del siglo XXI, a costa también de no la buena remuneración y reconocimiento de derechos de los trabajadores. Esto lo entendemos, pero sí queremos un liberalismo moderado, donde contemple el trabajo de la sociedad y como dijimos, la educación. Hoy a nosotros nos preocupa mucho el narcotráfico. En mi caso personal, yo creo que nosotros debemos aplicar la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional establece que solamente en qué casos pueden actuar las Fuerzas Armadas, que es en un ataque a la soberanía nacional. Yo me pregunto, las organizaciones armadas que integran las fuerzas del narcotráfico, que la mayoría son extranjeras,
no habilitan la intervención en algunos casos de las Fuerzas Armadas, porque nos está carcomiendo eso también como nación, no solamente la economía, sino todo el resto. Demos es, como quedó dicho, un partido liberal, Sí. a la americana, como se lo suele decir, de alguna manera. Sí. ¿Qué diferencias hay con los libertarios y si existe la posibilidad de una alianza? Porque el presidente electo dijo, bueno, nosotros tenemos los brazos abiertos para quienes se quieran acercar a nuestro proyecto. ¿Cuánta distancia tienen ideológicamente ustedes con respecto a los libertarios? Ustedes como liberales en la Argentina. A ver, hay que aclarar una cosa. Los libertarios son liberales. Yo siempre hago la aclaración que, y ellos, hace poco el presidente electo lo dijo, soy anarcocapitalista. Y eso no es el caso de ustedes. No es el caso nuestro. Claro. Somos capitalistas, sí, no somos anarcocapitalistas, no creemos en la destrucción del Banco Central. Claro. Esto es así de taxativo. Nuestro líder, el doctor Nazareno Echepare, el candidato a presidente, digamos. Fue ¿no? Candidato a presidente. Dicho sea de paso, usted fue candidato a diputado provincial en estas elecciones. Exactamente. No, a ver, ha criticado mucho, obviamente, el accionar de algunos con respecto a medidas extremas en una acción de gobierno. Cosa que ahora el propio doctor Milei está llevando esto a aguas más calmas, porque obviamente no todo se puede hacer de un día para otro y hay que establecer pautas, caminos antes de tomar medidas. No a nivel de decisiones del doctor Nazareno Echepare, pero algunas agrupaciones que conforman nuestro espacio han tenido ya acercamientos con Milei, o con el espacio de Milei. Creo, a ver, nosotros hemos notado en estas elecciones que, digamos, la gran mayoría, la verdadera gran mayoría del pueblo argentino, que se vio reflejada en un porcentaje que nadie creía, ni aún las encuestadoras, ¿dónde estaba la mayoría? Es decir, no estaba unida. La Argentina, esto es una opinión personal, pero de un análisis histórico, uno lo puede deducir fácilmente. Nosotros nos formamos en base a los inmigrantes. Más allá de, obviamente, sin desconocer derechos de los pueblos originarios, ¿no? Pero debemos reconocer que son los menores. Pero españoles e italianos que vinieron aquí, vinieron escapando de la guerra, pero la mayoría con pensamientos o falangistas o fascistas. Y en algunos casos, como yo mismo he tenido un tío que era tripulante del Gran G, en las costas, que desembarcó en las costas del Río de la Plata. No digo que eso sea una condición, porque tampoco hoy podemos tener ni nazismo, ni falangismo, pero sí, a ver, hay valores que lamentablemente la izquierda o la pseudo izquierda no las tiene. Y esto se vio reflejado el 55% de quienes votaron hoy. Más de derecha, menos de derecha, más del centro, socialdemócratas, no son lo mismo. Yo creo que hasta algunos justicialistas, realmente, porque acá también hay que hacer una aclaración. Fundamentalmente el general Perón era más filofascista que izquierdista. Esto ahí tuvimos Lo que pasa es que el peronismo es tan generoso que entran todas las corrientes, ¿no? Claro, bueno, pero finalmente veces, todos somos peronistas, decía. Claro, pero yo, esto es como abrir una empresa, es decir, yo puedo recibir a todos, pero todos tenemos que trabajar. Pero bueno, nuestro espacio es eso. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Antes de cerrar, ¿cómo sigue entonces el partido Demos? Porque ustedes, Demos, sede San Isidro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nosotros estamos ahora, obviamente, repensando
como toda organización política, acuerdos, como dije recién, y reconfigurando todo el mapa de la provincia de Buenos Aires. Es muy, muy nuevo, es flamante este partido, ¿no es Sí, cierto? sí, Esta sí, conformación. yo creo que... Hizo su primera experiencia en Las PASO, digamos, ¿no? Sí, y es más, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires hemos tenido muy buena inserción, con lo cual, que no es poco, en zonas rurales, estamos hablando de Chacabuco, Junín, Dolores, Luján. Realmente creo que tenemos, por lo menos la divulgación de las ideas liberales está llegando, y esto es algo muy, muy importante. Hemos hablado con el doctor profesor Rubén Bordón en Buena la Actitud Radio, aquí en Comunidad.